Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, hermanas, buenas noches a todos. Entonces, en esta clase vamos a hablar de los invalidantes del ayuno. De los invalidantes del ayuno. Pues habíamos estudiado los pilares del ayuno, las acciones detestables y recomendables durante el ayuno, y ahora vamos a hablar de las acciones que rompen el ayuno, o sea, que si las hago romperán mi ayuno, que si las hago invalidarán mi ayuno, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ver los invalidantes del ayuno? Para evitarlos y así cuidar nuestro ayuno. Entonces, el primer invalidante del ayuno es, en primer lugar, es rechazar la intención o cortar o romper la intención que has formado para ayunar. Por ejemplo, es un ejemplo, el primer día de Ramadán, por ejemplo, que va a ser inshallah sábado o domingo, antes del Fajr sí formaste la intención y pues entonces hasta las 10, 11 de la mañana después dijiste no voy a ayunar, no voy a seguir ayunando y tomaste ya esa decisión. Igual, sigues ayunando o comes, como ya rechazas, como ya rompiste esa intención, eso en sí ya invalida tu ayuno de este día. Invalida tu ayuno de este día, ¿no? Entonces, ese día hay que recuperarlo. Después de Ramadán, ¿no? O sea, cuando sí se arrepiente, ¿no? y es consciente de este error, pues sí hay que recuperar este día después del mes de Ramadán. Entonces ese es el primer invalidante. El segundo invalidante es que si es entrar en coma o perder la conciencia. Pues si es que antes del Fajr, ¿no? Uno pierde la conciencia hasta después del Fajr, entonces igual cuando retome la conciencia debe seguir ayunando y pues bueno, si su caso lo permite, y después de Ramadán recupera este día. O por ejemplo aquel que pierde la conciencia después del Fajr, depende. Si es en mayor tiempo o mayor tiempo del día, ese día no vale y tendrá que recuperar este día. Pero si es, digamos, en 1 hora o menos, o 2 horas o 3 horas, pierde la conciencia después del Fajr y después la retoma, sigue ayunando y este día vale. Entonces ese es el segundo invalidante. El tercer invalidante es comer o beber a propósito. O beber a propósito. O también por olvido. ¿Ya? O por olvido. Comer a propósito, eso implica recuperar este día y pagar una expiación que veremos inshallah con detalle. Cómo pagar una expiación. Si es por olvido, solo se recupera este día. Por ejemplo, el primer día de Ramadán, como no estás acostumbrado de ayunar, entonces a las 10 de la mañana, como por ejemplo, tomaste un vaso de agua. O sea, olvidaste que estás ayunando. Y después de tomar, o en el momento de tomar este vaso de agua, te diste cuenta y te acordaste que estás ayunando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que dejar de tomar. O si ya terminaste de tomar, seguir ayunando este día. O sea, no es que puedes comer ya, no, seguir ayunando este día y después de Ramadán hay que recuperarlo. Eso en el caso del olvido, de que
por olvido rompiste o comiste o tomaste algo. En el caso que lo haces a propósito, sabes que sí estás ayunando, pero comes. O sabes que sí estás ayunando y tomas agua o tomas un jugo. A propósito, ¿no? Y no necesitas. En este caso, pues este día queda pendiente. Tendrás que recuperarlo y también pagar una expiación, que veremos inshallah cómo es. Entonces, comer y beber a propósito o por olvido también rompe el ayuno. También la salida de semen. La salida de semen a propósito, por olvido o por negligencia, o sea, por no saber, por desconocimiento, por desinformación. Es decir, no saber que la salida de semen, la salida voluntaria de semen durante el ayuno, rompe el ayuno. En algunos casos se puede aceptar que la salida de semen voluntaria por negligencia, bueno, se puede aceptar, pero en otros casos no, porque normalmente el musulmán antes de comenzar el ayuno tiene que aprender cómo hacer el ayuno, tiene que aprender cuáles son los invalidantes del ayuno y de hecho esas clases las estamos impartiendo para tener todos conocimientos sobre el ayuno y así hacer correctamente nuestro ayuno de Ramadán, ¿ya? Entonces, el causar la salida voluntaria de semen, ¿no? O sea, la salida voluntaria de semen por olvido o a propósito o por negligencia, eso rompe el ayuno. Si es a propósito, o sea, a través de una relación marital, sexual, masturbación, pensando, tocando al cónyuge o al otro sexo, o a través del beso, el abrazo, etc. Bueno, sea cual sea la forma, la manera o el medio, entonces si sale voluntariamente durante el horario del ayuno y es a propósito, eso implica recuperar este día y pagar una expiación que es ayunar 2 meses consecutivos después de Ramadán o dar de comer a 60 pobres. ¿Por qué? Porque, o sea, no se ha respetado la sacralidad del mes. Porque el mes de Ramadán es un mes sagrado que tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarlo, hermanos y hermanas. Ya, por eso si sucede, entonces hay que pagar una expiación. Si es por olvido y por negligencia, eso se pregunta. O sea, no puedo decir ahora que todos esos casos que suceden por olvido, por negligencia, ya solo implica recuperar el día o este día. No, sino depende del caso. Se estudia el caso. Uno, si le sucede, tendrá que preguntar a uno que sabe, que tiene conocimiento, de que sí, solo tiene que recuperar este día o tiene que recuperarlo y pagar encima una expiación. Ya. Pero la salida involuntaria de semen, como es el caso, por ejemplo, del sueño húmedo, eso no pasa nada, porque es involuntaria, es salida involuntaria, ¿ya? Entonces el ayuno, o sea, eso no daña el ayuno, no rompe el ayuno, no invalida el ayuno. También lo que rompe o invalida el ayuno es vomitar a propósito. O vomitar involuntariamente, pero después lo que sale lo vuelves a tragar. Eso es comer, ¿no? Entonces eso también rompe el ayuno. Vomitar a propósito, aunque no tragas, pero si es vomitar, de manera involuntaria, o sea, si no tragas nada no pasa nada, pero si tragas algo, eso rompe el ayuno. Otra cosa también, como decía ayer o anteayer, de que si pasa algo por la boca a la garganta, llega a la garganta, rompe el ayuno. Pero si algo pasa por la oreja, la nariz o el ojo, llega a la garganta, no invalida el ayuno, no rompe el ayuno, pero si llega al estómago, sí rompe el ayuno.
También, si, o sea, todo lo que entra por la boca o pasa por la boca, llega a la garganta o el estómago, rompe el ayuno. Si se hace a propósito, hay que recuperar este día y pagar una expiación. Pero si lo que por ejemplo, metes a propósito por la oreja, por el ojo, por la nariz o a través de una inyección nutritiva o lo que sea, y llega al cuerpo, se beneficia el cuerpo o llega, digamos, al estómago, eso sí rompe el ayuno, pero solo se debe recuperar este día, no se paga una expiación. Lo que se paga una expiación si es que pasa por la boca, ¿no? Porque es el lugar de la comida o por donde pasa la comida y la bebida. También, si alguien, por ejemplo, va a viajar, por ejemplo, el día 10 de Ramadán va a viajar, por ejemplo, a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana. Entonces, este día no lo ayuna, y entonces no ha formado la intención de ayunar este día. Y a las 8 de la mañana ya está comiendo, pero tiene todavía el vuelo, tiene todavía el bus, la salida del bus a las 10 o a las 11. No tiene el permiso de comer todavía. ¿Cuándo puede comer? Es cuando emprende el camino, cuando comienza el viaje. Porque puede suceder que no viaja. Así que tiene que formar la intención. Tiene que formar la intención de ayunar normal, ¿ya? Y cuando emprende el camino y, por ejemplo, llega a las afueras de la ciudad, sale de la ciudad, llega a las afueras de la ciudad, y la distancia también que va a correr es más de 85 kilómetros, sí, ahí, en ese momento, o sea, cuando ya está de viaje, tiene la opción tiene el permiso y la autorización de seguir ayunando o de romper el ayuno, de comer normal, ¿ya? Pero comer antes de viajar, eso no está permitido y debe recuperar este día y pagar también una expiación, porque ha comido o ha bebido a propósito. Lo mismo también una mujer que suele llegar el periodo de menstruación a las, o sea, o el séptimo de cada mes. Por ejemplo, el 7 de abril, por ejemplo, a una mujer X el 7 de cada mes, a una mujer le suele llegar el periodo de menstruación. Entonces, esa mujer, este día 7 de abril, por ejemplo, que va a ser seguramente el Ramadán, dice, bueno, ese día no lo ayuna, no forma la intención de ayunarlo y no lo ayuna. Entonces, pero la sangre no salió todavía, sino hasta las 3 de la tarde. No debería hacer esto. Debería formar la intención, ayunar, y cuando vea la sangre de menstruación o cuando salga la sangre de menstruación, ahí puede ya, o tendrá que dejar de ayunar, tendrá que comer, ¿no? Porque puede ser también que la sangre de menstruación no sale en este día. Entonces, ¿por qué perderlo? ¿Por qué perder este día? Entonces, a esa mujer también, tiene que recuperar este día y pagar una expiación. Esos dos casos es que no han tenido una base. Al viajero que todavía no ha comenzado el viaje, no está de viaje todavía para que pueda comer o no. La mujer también no le ha salido todavía la sangre de menstruación. Entonces no han tenido una base. Tienen que tener una base. No solo porque, va a ser, puede ser que no. ¿Ya? Pero en otros dos casos, por ejemplo, al que está ya esperando el adán del Maghrib. Por ejemplo, en algún lugar o en la mezquita, y escucha otro adán y piensa que ya es la hora del Maghrib y rompe el ayuno. Y después se da cuenta que todavía faltan unos 5 minutos.
que todavía faltan unos 5 minutos. En este caso, pues, en este caso tiene que recuperar este día después de Ramadán y no pagar una expiación. No tiene que pagar una expiación. También otro ejemplo, el que todavía piensa antes del Fajr, se levantó y vio que todavía faltan 10 minutos. Por ejemplo, el Fajr es a las 5, es un ejemplo, y ve que son las 4:50. Faltan 10 minutos. Y comienza a comer frutas y tomar agua. Y después se da cuenta que el reloj no funciona y que el tiempo del Fajr sí había comenzado, que ya el Adán del Fajr sí se había realizado hace como 20 minutos. Entonces ya estaba comiendo dentro del horario del ayuno. Ese también tendrá que recuperar este día, ya, o sea, seguir ayunando, recuperar este día y no tiene que pagar una expiación. No paga una expiación. ¿Ya? Entonces, hermanos, hermanas, estos son los invalidantes del ayuno, generalmente. Y como musulmanes tenemos que cuidar nuestro ayuno. Vemos esto, estudiamos esto, es para saber, es para hacer correctamente nuestro ayuno, ¿no? Porque es una orden divina que la tenemos que cumplir correctamente. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a hacer correctamente el ayuno con fe y esperando la recompensa de él. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita ayunar el mes de Ramadán con fe y esperando la recompensa de él. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hasta mañana, inshallah, a las 8. Cuídense mucho. Que tengan una buena noche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.